En este primer vídeo os voy a hablar sobre la ecuación vectorial y la paramétrica de la recta. Bueno, en primer lugar, en vuestro libro os cuenta algo que ya creo que sabéis, pero insisto en ello, y es que la ecuación de la recta es una expresión matemática que verifica los puntos del plano que pertenecen a ella. Y no verifica en esa ecuación los puntos que no están en esa recta. Bien, hay otro concepto interesante que es lo que vamos a llamar el vector director, que es un vector que lleve su dirección. Entonces, en cuanto a eso, vamos a ver este dibujo porque quiero hablar sobre este tema del vector director. Mirad, vamos a suponer que tengo esta recta R, la que está dibujada en azul, y entonces nos dice que lleva la dirección y nos da un vector. Este es lo que se llamaría un vector director. Veis aquí que el vector está dibujado. Este es un vector en la dirección de la recta. Sería este que os he remarcado, un vector U. Pero cuando digo un vector director y no el vector director es porque no es único. Tal y como os pone aquí en el ten en cuenta, es indiferente qué vector director se utilice. ¿Y eso es por qué? Pues porque lo que yo necesito es conocer la dirección y para eso vale bien este vector U o bien cualquier otro vector con la misma dirección que U, es decir, paralelo. Por ejemplo, yo podría este otro vector al que, por ejemplo, voy a llamar V, que es también un vector paralelo. Bueno, no me ha salido el dibujo muy bien, ¿vale? Pero es paralelo también a la recta, o sea, en la misma dirección y también lo podría usar. O, por ejemplo, imaginad que dibujo este otro vector en sentido contrario al que voy a llamar W. Entonces, estos tres vectores U, V y W no son el mismo vector los tres, no tienen el mismo módulo, ni siquiera tienen todos ellos la misma dirección, el mismo sentido, pero sí tienen todos la misma dirección, son todos paralelos entre sí. Y entonces para escribir la ecuación de la recta puedo usar cualquiera de estos vectores directores. Aquí os aclara además un detalle, es que, por ejemplo, os pone, imaginad que yo tengo como vector director de una recta el 8 menos 4. Bueno, pues podría utilizar también el vector 2 menos 1. ¿Qué relación hay entre 8 menos 4 y el 2 menos 1? Pues que estos dos vectores, este símbolo lo ha usado el libro en alguna ocasión anterior, son proporcionales. ¿Veis? Si yo multiplico este vector, el 2 menos 1 por 4, nos sale esto. Entonces, si dos vectores eran sus coordenadas proporcionales, es que esos vectores son paralelos, es decir, que tienen la misma dirección. Entonces, puedo usar cualquiera de ellos. Bien, dicho eso, os voy a explicar qué es esto de la ecuación vectorial. Para escribir la ecuación vectorial de una recta, necesito un punto por el que pasa la recta con sus coordenadas. Entonces, el dibujo lo tendríamos aquí. Este sería el punto A que nos dan. Conocemos este punto y nos dice, sea P, cuyas coordenadas han llamado X, Y, un punto cualquiera del plano. Es decir, yo ahora voy a buscar una ecuación que tengan que cumplir todos estos puntos si es que pertenecen a la recta, ¿vale? Cualquier punto P de coordenadas X e Y va a tener que cumplir algo. Y si os fijáis en el dibujo, este sería el P. Si este punto P está en la recta, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Mirad, fijaos aquí, esta sería la ecuación vectorial escrita con vectores. ¿Qué es este P con la rayita, con la flechita encima? Pues es lo que llamamos el vector de posición, que es este que os estoy marcando aquí. Perdona si no me sale muy bien con el ratón el dibujito, ¿vale? Es este vector, que es el vector de posición del punto P, que es el vector que parte del origen de coordenadas y cuyas coordenadas van a ser las mismas que las del vector de posición P.
¿vale? Por eso, en la forma que realmente luego en la práctica se utiliza de la ecuación vectorial, que es esto es lo que estoy marcando, es lo que se usa en la práctica, fijaos que aparecen xy, donde estaba el vector p. ¿Por qué? Porque las coordenadas de este vector coinciden con las del punto P. Bien, luego además os dice, es igual a un vector A. El vector A es este, hemos llamado A pequeña, el vector que empieza en el origen de coordenadas y acaba en el punto A. El punto A cuyas coordenadas serán A1, A2. Entonces, pues lo mismo que antes, las coordenadas de este vector de posición A coinciden con las del punto del extremo. Por eso aquí, donde en la fórmula estaba puesto el vector A, he puesto A1, A2, que son las coordenadas tanto del vector A minúscula como del punto A. Bien. ¿Y de dónde sale esto? Pues fijaos que esto realmente es una suma de vectores, es decir, que para cuando visteis el tema anterior al principio, la suma de vectores y el producto por un número, fijaos que si yo cojo dos vectores que serían el vector A pequeña y donde termina en su extremo pongo el origen del vector U, entonces tendríamos la suma. Pero claro, no llega hasta P. ¿Eso por qué? Porque para llegar desde A hasta P, este vector U lo tendré que multiplicar por un cierto número real lambda. Este lambda que aparece aquí es un cierto número real, ¿vale? Entonces, cuando yo cojo mi vectorcito U y lo multiplico por una cierta constante, un cierto número real, me queda el vector que va desde A hasta el punto P. Esto sería lambda por U, ¿vale? Lambda por el vector U, que tiene la misma dirección, pero ya tiene otro módulo y va desde A hasta P. Entonces, cuando vimos la suma, si yo cojo este vector y le sumo este, me sale este, que es justamente el que busco. Bueno, esta es la explicación teórica. En la práctica, es muy sencillo usar la ecuación vectorial. La fórmula es esta, así de simple, no hay que complicarse más la vida. Por ejemplo, lo veis claramente en el ejemplo. Mirad, nos dan el punto A, cuyas coordenadas son 2 menos 3. Y nos dan el vector director, ¿vale? Bueno, no os he dicho que para el punto puedo usar cualquier punto de la recta. Un punto cualquiera de la recta, de los infinitos que tiene, y un vector cualquiera de director, o sea, en la dirección de la recta. Bueno, en este caso me dan este punto, el punto A, cuyas coordenadas son 2 menos 3, que pertenece a esa recta cuya ecuación estoy buscando, y me dan otra información sobre esa recta cuya ecuación estoy buscando, que es que ese vector está en su dirección. Entonces, de ahí sale esto que sería su ecuación, ¿vale? Que es simplemente, aquí pone que las coordenadas x, y de cualquier punto que pertenezca a esa recta se obtienen igual sumando las coordenadas del punto A, que la veis que las he puesto aquí, 2 menos 3, más el producto de un cierto número real lambda por el vector U, que era el vector de dirección. ¿Veis? Esta es la fórmula y no tengo más que sustituir, ¿vale? El A1, A2 será el punto que me han dado y pongo en él sus coordenadas y el U1, U2 es el vector director que me han dado y en su lugar pongo las coordenadas y ya está. Esto que tenéis aquí es así de simple. En cuanto a las ecuaciones paramétricas, se obtienen de aquí. Fijaos, si yo cojo e igualo la primera coordenada, mirad, aquí tenemos X, ¿vale? Es igual a 2 más lambda por menos 3. ¿Qué nos queda? Esta primera ecuación. Y luego lo mismo con la y es igual a menos 3 más lambda por menos 1 y es igual a menos 3 más lambda por menos 1, o sea, menos lambda. Y cuando digamos que yo separo de esa manera mi ecuación vectorial, separo por un lado la igualdad que corresponde a las primeras coordenadas y por otro la que corresponde a las segundas coordenadas, me sale lo que se llama la ecuación paramétrica de la recta. Bueno, hemos visto la vectorial
y hemos visto la paramétrica. En el siguiente vídeo os diré cómo pasar de estas a la continua. Ahora voy a hacer en la página siguiente un ejemplo. Y el ejemplo que voy a hacer ahora es este ejemplo 1, ¿vale? Donde me dice, halla las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por y me dan un punto y tiene como vector director y me dan el vector director, pues mirad, es tan fácil como que yo he puesto, mirad, esto que aparece aquí, todo esto, ¿veis? Menos 2, 3, son el punto A, las coordenadas del punto A, menos 2, 3 que me han dado. Y luego multiplicando a lambda, ahí tengo más 3 y menos 1, más 3 y menos 1, si volvemos aquí, son las coordenadas del vector U. Luego simplemente tengo que hacer eso, ¿vale? Y ya está. Y luego me hacen una pregunta. Y es, ¿cómo comprobar si un punto pertenece o no a esta recta que está escrita así? Pues muy fácil. Por ejemplo, vamos a suponer el punto este. ¿Qué es lo que hago? Pues esta sería su x, 4 es la x, 1 es la y. Voy aquí a la ecuación paramétrica, ¿vale? Y donde está x, pongo la x de ese candidato, que es el punto P, a pertenecer a la recta. Y donde estaba la y, ¿veis? Aquí la x del punto P, la y del punto P. Y digo, bueno, vamos a confirmar si estás o no en esa recta. Para que ese punto esté en esa recta, tiene que cumplirse las dos ecuaciones para un mismo valor de lambda. Y así es. Yo a Yolanda, ¿veis que me sale la misma? Pues eso es porque el punto en efecto está en la recta. Cuando un punto no está en la recta, por ejemplo, el punto Q, cuyas coordenadas son la primera 7, lo pongo donde la X, la segunda 1, lo pongo donde la Y, y voy y resuelvo, fijaos que me salen dos valores de lambda diferentes. Eso es porque ese punto no estaba en la recta. Bien, y luego otra cosa que hay que saber hacer con la ecuación paramétrica, ¿vale? Aparte de saberla escribir y de distinguir si un punto pertenece o no a ella, es conseguir encontrar otros puntos que pertenezcan a la recta. ¿Cómo consigo yo esto? Pues es tan fácil como darle el valor que yo quiera a lambda. Y aquí dice, oye, pues por ejemplo, dale a lambda el valor menos 2. Le podía haber dado el que yo quisiera porque me piden un punto 1, el que sea, cualquiera. Digo, pues mira, por ejemplo, lambda menos 2. Me voy aquí arriba a la ecuación paramétrica y sustituyo lambda por menos 2. ¿Veis? Donde estaba lambda he puesto menos 2. Hago las operaciones y me sale aquí, al hacer esas operaciones, que x vale menos 8. Y ahí lo he puesto, menos 8. Y al hacer las operaciones también me sale que la y vale 5. Pues ¿dónde está la y? Y ya tengo un nuevo puntito de esa recta y así podría hallar todos los que quisiera.